Marco Rubio dice tener un plan para traer el Estado de Derecho a Venezuela. Veámoslo. De la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela se nos ha dicho que ha estado muy bien planificada a la hora de derrocar al tirano Nicolás Maduro, pero que, en cambio, ha estado muy mal planificada a la hora de preparar el día después de la Venezuela sin el tirano Nicolás Maduro. Básicamente que el gobierno de los Estados Unidos había pensado cómo desalojar a Nicolás Maduro del poder, pero no había pensado en absoluto qué hacer con Venezuela una vez Maduro ya no esté en el poder. Esta visión además encajaría bastante bien con una de las hipótesis motivacionales de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, que simplemente ha llegado al país para rapiñar masivamente los recursos naturales del mismo, despreocupándose del devenir político y económico de la sociedad venezolana. Y puede que este sea finalmente el caso. Como ya he dicho en muchas ocasiones, no hay que fiarse de las buenas intenciones de ningún gobierno. Tampoco de un gobierno que abiertamente dice que va a priorizar el interés nacional de los Estados Unidos por encima de cualquier otra consideración, incluyendo por tanto el bienestar de los venezolanos. Sin embargo, en ocasiones puede suceder que el interés nacional de los Estados Unidos, incluso el interés del gobierno que apela al interés nacional de los Estados Unidos, pase colateralmente por establecer una democracia y un Estado de Derecho en un país. No sería la primera ocasión en la que Estados Unidos lo facilita, como por ejemplo en la Europa post-Segunda Guerra Mundial, o también en casos como el de Corea del Sur o Taiwán. De hecho, ayer el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio esbozó en una rueda de prensa las 3 etapas a través de las cuales pretendía establecer una democracia en Venezuela. Esas 3 etapas las resumió con 3 palabras: estabilización, recuperación y transición. Es decir, primero estabilizar geopolíticamente el país, segundo fomentar una recuperación de la vida social y económica en Venezuela y ya por último, en tercer lugar, impulsar la transición democrática. En primer lugar, estabilización. ¿Qué entiende Marco Rubio por estabilizar la situación en Venezuela? Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Básicamente evitar el caos. Estados Unidos ha descabezado al jefe de la mafia chavista y por tanto existe un riesgo más que cierto de que se produzcan sangrientas luchas de poder tanto intestinas al propio régimen como entre la oposición y el régimen. Y eso es lo que Estados Unidos quiere evitar. Quiere evitar el caos que se derivaría de una lucha a gran escala por el poder entre los distintos actores de la política y de la sociedad venezolana. ¿Y cómo pretende garantizar esta estabilidad? Pues enseñando el garrote como está haciendo. Mantiene a Delcy Rodríguez en el poder como otra de las cabezas más representativas del chavismo para que Delcy Rodríguez actúe al dictat de los Estados Unidos bajo la amenaza de que si no lo hace le sucederá algo parecido a lo que le ha ocurrido a Nicolás Maduro. Y al mismo tiempo también le está dando un horizonte de transición a la oposición venezolana. En otras palabras, les está diciendo que aunque mantengan hoy por hoy a una chavista como Delcy Rodríguez al frente del Estado venezolano, esto solo es temporal hasta que se den las condiciones para alcanzar la transición a la democracia y por tanto dar opciones reales a que la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano se exprese en las urnas y esa expresión en las urnas tenga una traslación en la estructura política del Estado. The bottom line is that there is a process now in place where we have tremendous control and leverage over what those interim authorities are doing and are able to do. But obviously this will be a process of transition. In the end, it will be up to the Venezuelan people to transform their country. En segundo lugar, recuperación. ¿Y qué entiende Marco Rubio por recuperación? Pues no solo recuperación económica, sino también social. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. En esta segunda fase, por tanto, se trata de posibilitar
que las empresas estadounidenses y las empresas europeas puedan entrar en condiciones equitativas y justas, es decir, sin privilegios políticos, o eso dice Marco Rubio, claro, al mercado venezolano para de esa manera empezar a recuperar la languideciente, la destruida, la devastada economía venezolana, pero también, y esto es para Rubio tan importante como la recuperación económica, una recuperación social que pase, dice Rubio, por la reconciliación nacional, es decir, que los presos políticos sean liberados de las cárceles y que todos los opositores que se han exiliado durante los últimos años, más de 8 millones de personas han abandonado el país, puedan regresar en condiciones de seguridad, si así lo quieren, para empezar a reconstruir, tanto económica como de nuevo socialmente, la Venezuela post-chavista. Solo en ese momento, cuando Venezuela esté estabilizada políticamente y recuperada al menos en parte económica y socialmente, podrá comenzar, según Marco Rubio, la transición política hacia un nuevo régimen basado en el Estado de Derecho y en la democracia. And then the third phase, of course, will be one of transition. Estas son las 3 etapas temporales del plan de Marco Rubio para Venezuela, pero no perdamos de vista que, como él mismo dice, algunas partes de cada una de estas fases se pueden solapar entre sí. Por ejemplo, no sé si se da el caso, pero puede que se liberen los presos políticos antes de que se haya completado plenamente la estabilización del país. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow. But we feel like we're moving forward here in a very positive way. Ahora bien, ¿cuánto durará, cuánto se extenderá temporalmente cada una de estas fases? Pues el propio Marco Rubio reconoce que no lo sabe, entre otras cosas porque dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos internos y externos de Venezuela. Well, again, I'm not going to give you a timeline on it. We wanted to move as soon as possible. But we didn't expect this would... It's been 3 days since this happened, 4 days since this happened. So I understand that in this cycle and society we now live in, everyone wants instant outcomes. They want it to happen overnight. It's not going to work that way. Hay que decir que el plan, tal como lo ha esbozado Marco Rubio, es plenamente sensato. Primero hay que evitar el caos, después hay que impulsar una trayectoria ascendente, tanto en lo económico como sobre todo en lo social. Difícilmente puede haber una transición política si no hay una reconciliación nacional previa. Y por último ya la transición política que abandone por entero los restos del chavismo. Sin embargo, que este plan tenga pleno sentido en lo abstracto no significa necesariamente que termine siendo un éxito en lo concreto. Ojalá termine siendo un éxito y Venezuela avance hacia un Estado de Derecho inclusivo. Pero hay que ser también consciente de las limitaciones que existen. En primer lugar, ¿Marco Rubio nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo? Esta es una pregunta que habría que formularse siempre cuando analizamos las declaraciones de un político, porque un político es un experto a la hora de manipular a la opinión pública para conseguir sus objetivos, que no son el bienestar ni de esa opinión pública, ni mucho menos de opiniones públicas extranjeras. Por tanto, quizá Marco Rubio nos esté diciendo todo esto para intentar legitimar la operación militar de los Estados Unidos y el proceso de control del Estado venezolano en favor del gobierno estadounidense. En segundo lugar, aun cuando Marco Rubio nos esté diciendo la verdad, ¿qué pasa en aquellos supuestos en los que ese plan abstracto de transición política colisione con otros intereses prioritarios más importantes del gobierno estadounidense? Por ejemplo, en el proceso de transición política se dotará de autonomía al pueblo venezolano para que democráticamente pueda escoger alianzas exteriores distintas a alinearse con los Estados Unidos. Si no es así, ¿qué limitaciones impondrá Estados Unidos a la transición democrática? Puede que incluso termine bloqueando esa transición democrática si cree que una democracia venezolana no sería funcional a sus intereses geopolíticos. En tercer lugar, aun cuando Marco Rubio nos estuviera diciendo la verdad y aun cuando ese proceso de transición hacia el Estado de Derecho venezolano no colisionara con otros intereses geopolíticos prioritarios de los Estados Unidos, ¿de verdad serán capaces de aplicar eficazmente ese plan abstracto general a la realidad social, política y económica de Venezuela?
Porque el papel desde luego lo aguanta todo, pero del dicho al hecho puede haber un enorme trecho que puede ser muy complicado monitorizar a remoto, porque recordemos que Venezuela no está militarmente ocupada por los Estados Unidos. No es Marco Rubio quien está tomando directamente las decisiones políticas dentro de Venezuela. Marco Rubio, o en última instancia Donald Trump, dan las órdenes a Delcy Rodríguez para que ella las aplique dentro de Venezuela, pero no están sobre el terreno oliendo, olfateando cómo se están desarrollando los hechos, tanto los externamente visibles como los internamente invisibles. Y en ese caso, al no estar dentro, al no estar sobre el terreno, al meramente recibir informes, además interesados de parte, sobre cómo está evolucionando la situación en Venezuela, estás perdiendo muchísima información para saber de verdad si la aplicación de tu plan está funcionando, en cuyo caso tendrás que seguir iterando ese plan, o en cambio está fracasando, en cuyo caso deberías empezar a rectificar su aplicación. Y en cuarto lugar, y vinculado con lo anterior, aun cuando la aplicación concreta de ese plan abstracto fuese muy exitosa, no hay que perder de vista que otros actores políticos internos y externos a Venezuela también tendrán sus propios planes, no revelados, para el país. Y esos planes serán en gran medida incompatibles, rivales con el de los Estados Unidos, y por tanto tratarán de hacer descabalgar el plan de los Estados Unidos. Por ejemplo, la facción dura del chavismo obviamente no quiere que el plan de los Estados Unidos, si es verdad que existe en las condiciones que hemos mencionado, no va a querer que ese plan tenga éxito y por tanto va a maniobrar internamente para hacerlo fracasar. No solo eso, Rusia o China, que también tienen claros intereses geopolíticos en Venezuela, también tienen sus propios planes para el país y por tanto van a mover fichas para conseguir que el plan de Estados Unidos fracase. ¿Qué fichas van a mover? Pues obviamente no lo sabemos, pero obviamente las que parecen más probables pasan por desestabilizar política y socialmente Venezuela. Porque si el propio Estados Unidos está diciendo que no va a haber transición política hasta que no haya estabilidad, hasta que se evite el caos, y es lógico que así sea, pues entonces, ¿cómo haces naufragar ese proceso de transición política? Alimentando la inestabilidad interna. O, si se ha conseguido la estabilidad interna, subsidiando, financiando fuerzas políticas que busquen otro alineamiento geopolítico distinto al que pretenden los Estados Unidos, de tal manera que se obligue a los Estados Unidos a, por ejemplo, renunciar a la transición política para asegurarse el control político del país y que éste no se alinee geopolíticamente con Rusia o con China. En suma, puede que el plan que ha comunicado Marco Rubio a los ciudadanos estadounidenses sea muy sensato, pero eso no garantiza ni que se vaya a aplicar ni que su aplicación vaya a ser exitosa. Pero al menos, y no es poco en absoluto, hoy existe un horizonte de esperanza para los venezolanos. Se ha derrocado a un tirano y parece que existe un plan sensato para que el país transite hacia un Estado de Derecho. No hay ninguna garantía de éxito en todo este proceso, pero desde luego mantener a la tiranía chavista en el poder sí era una garantía de fracaso.